Hola amigos, son las 20 horas del 4 de diciembre. Les estaba hablando en estos días de Séneca, antes hablé del arte de la paz, y hoy día quiero hablarles de alguien muy importante. Esto fue también uno de los sabios que descubrieron en la época del Renacimiento. Como ustedes saben, en esa época se empezaron a traducir recién los libros de los griegos y también obras que llegaron de China. Por ejemplo, todos esos modelos de ballestas, estas pistolas para tirar flechas, venían de China. Y a Da Vinci le encargaron traducir esos manuales, a pesar que nadie entendía chino, se entendían los diagramas y ahí se dio cuenta de qué era. Les quiero hablar de Pitágoras de Samos. Pitágoras, hace 2000 años atrás, fue un hombre de Grecia que ganó los Juegos Olímpicos. El tipo compitió en lanzamiento de la bala, y lanza, y correr el maratón, y qué sé yo, y lucha, y el tipo ganaba en todo. Y de hecho consideraban que Pitágoras era un semidios. Y un día se fue. El tipo se fue a Egipto, porque todos sabían que de allá estaba la cuna de toda la cultura. Y las grandes escuelas de ciencias y arte y qué sé yo. Y estuvo 22 años en Egipto. Y después se fue a Caldea, a Babilonia. Y estuvo 12 años ahí. Y después volvió a Grecia y la gente se acordaba de él. Oye, tú ganaste los Juegos Olímpicos, qué sé yo. Y el tipo llegó con un nivel de sabiduría. Y le pidieron por favor que les enseñara eso a las nuevas generaciones para compartir su conocimiento, su sabiduría. Y él dijo que, bueno, sí, pero lo primero que vamos a hacer, dijo, vamos a hacer un templo a las musas. Como ustedes saben, había 9 musas, 9 diosas del cielo, que ellas inspiraban a los seres humanos en las distintas artes y ciencias. Había una musa que inspiraba a la gente que hablaba, otra musa que inspiraba a la gente que tocaba música, otra musa que ayudaba a la gente que estudiaba el cielo, etcétera, etcétera. Bueno, hicieron un templo a las musas. Hoy día esos templos a las musas todavía existen, pero lo usan para guardar cosas viejas, se llaman museos. Pero originalmente el museo era un templo para que la divinidad correspondiente guiara a los profesores y a los alumnos en sus estudios. Bueno, este hombre que se casó después, ya mayor, se casó con una de sus alumnas que se llama Teano, fue considerado un semidios. Aparte que la gente dice que era muy atractivo como persona, como ser. Y siempre fue muy bien recibido donde quiera que iba por su sabiduría creciente y que después empezó a compartir. De eso ese triángulo pitagórico, ¿se acuerdan eso? Que hay un triángulo y que el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro equivale al cuadrado de eso. Eso tiene unas aplicaciones enormes, desde para construir lo que sea en 3D o para hacer bien una cancha de fútbol o de lo que sea también. Y para tomar mediciones hasta astronómicas, en fin. Voy a leer algo que se tradujo igual que ayer estas frases de oro de Séneca. Curiosamente, estos se llaman los versos de oro de Pitágoras. ¿Quieren escucharlos? Son cortitos. De hecho, los subí a mi sitio Planeta Celta en Facebook para que los descarguen. Y los subí en un formato especial para que en el teléfono salgan con letra grande. Como es cortito, estas son unas pocas frases, para que uno pueda tener esas pocas frases y meditar en ellas y darles vuelta. Así que les voy a compartir desde la antigua Grecia los versos áureos, los versos dorados, le dicen por ahí, pero son los versos de oro. Dorado significa de hecho de oro. Y así empieza. Honra en primer lugar y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Les recuerdo que para los antiguos la divinidad había una Zeus Father, el padre de los dioses. Y habían otros dioses, estaba la diosa de la sabiduría, Atenea, y también era de la guerra. Y lo mismo en todas las culturas. Por ejemplo, hoy día, el día viernes, en inglés es el día de Freya. Freya es la
Frey y Freya eran los hijos de Njord, un dios del agua, y Freya era la diosa del amor, como Venus. Por eso viernes, Venus, la diosa del amor. Estas no son coincidencias semánticas, no es que ellos tuvieran un grupo de 12 dioses y lo otro, un grupo de 12 dioses también. ¡Wow! ¿Se habrán puesto de acuerdo? No, la verdad es que hay unas coincidencias, pero enormes en las creencias antiguas. Incluso hay unas coincidencias entre las creencias judío, árabe, cristiana y los hindúes. ¿Cómo? Sí, pues. Por ejemplo, el padre de la... Esa fue mi gata que botó un pandero. Bueno, el padre de la fe para los judíos, árabes y cristianos se llamaba Abraham. Y tenía una esposa que se llama Sarai. Y era una esposa tan hermosa, que un día la tuvo que hacer pasar mejor como su hermana, porque si sabían que era su esposa, porque tenían que cruzar por unos lados, lo iban a matar a él para quedarse con ella. Bueno, el padre de la fe en la India se llama Brahma. Y su esposa Sarasvati. Brahma y Sarasvati, Abraham y Sarai. ¿Creen que es una coincidencia fonética? No. La verdad que las historias son exactamente iguales, son similares. Cualquiera persona sin el velo del dogma pueden ver, oye, no están hablando de lo mismo. De lo mismo. En fin, entonces cuando hablo esto de honrar en primer lugar y venerar a los dioses inmortales, no está tan lejos de todas las creencias que siempre hemos tenido. De hecho, cuando uno dice, oye, dioses inmortales, la palabra Dios es una palabra plural, como la palabra ejército, como la palabra familia. Así parte entonces, honra en primer lugar y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Respeta luego el juramento y reverencia a los héroes ilustres y también a los genios subterráneos. Cumplirás así lo que las leyes mandan. Aquí me voy a detener. Para ellos habían seres de otras esferas superiores que nos inspiran, como estas musas que hablaba Pitágoras, pero también habían nuestros ancestros, héroes. De hecho, hasta Jesús decía, oye, honrar a padre y madre, pero la palabra que usa ahí no se refiere solamente al papá y la mamá, significa que hay que honrar al papá y la mamá y a los abuelos no. No, lo que está hablando ahí de hecho habla de los ancestros. Tener en cuenta aquellos que nos precedieron. Cuando uno tiene en cuenta eso, pasan cosas extrañas. De hecho, los monjes Shaolin, de donde viene el Kung Fu, hablan que cuando uno tiene conciencia de los ancestros, es como un árbol que hunde las raíces en algo profundo, por lo tanto el árbol se hace más fuerte y más estable. De hecho, en Japón dicen exactamente lo mismo y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando les tiraron 2 bombas a las 2 únicas poblaciones católicas de Japón, Hiroshima y Nagasaki, lo primero que hicieron ellos fue poner unos dominós de madera con el nombre de su papá y de su mamá. Y después 4 dominó con el nombre de sus abuelos, 8 con el de sus bisabuelos y así. Y se llegaban hasta Izanagi y Izanami, que son los dioses creadores de ellos. De hecho, tengo estatuas de esos dioses aquí también en mi casa. Bueno, honrar a los padres como algo pasa, si no son creyentes ustedes no importa, a través de la psicología, el inconsciente colectivo, la ancestrología, la llaman algunos, hay una conexión. Y reavivar esa conexión es algo sumamente inteligente, porque nos volvemos más estables. Eso, más estables. La vida resulta más fácil. Honra luego a tus padres y a tus parientes de sangre, y de los demás, hazte amigo de los que sobresalen en virtud. Miren, por favor, aquí me voy a detener. Ahora todos tenemos miles de amigos. No, si yo tengo 5.000 amigos en Facebook, no, si tengo 10.000 amigos acá, llegaron 400 amigos nuevos. No, estoy hablando de la amistad real. Pero fíjense que a veces uno se hace amigo simplemente de la persona que es amistosa. Pero esta persona amistosa a veces también descuella, sobresale en cosas que no son virtuosas y que se nos pegan, sobre todo cuando somos adolescentes. Aquí dice claramente, y de los demás, hazte amigo de los que sobresalgan en virtud.
porque funcionamos como las células. ¿Se han fijado a veces que cuando uno tiene un amigo o tiene una pareja, a uno se le pega incluso el sentido del humor, la sonrisa, ¿cierto? Uno se empieza a mimetizar con el otro y el otro se empieza a mimetizar con uno. De hecho, los esposos cuando tienen mucho tiempo, ustedes se fijan y se empiezan a mimetizar físicamente, se empiezan a parecer. Bueno, eso pasa antes que el físico, pasa con las virtudes, pero también con los vicios. O sea, lo voy a decir en chileno, tener buena onda con toda la gente partiendo con los dioses, pero amistad, hazte amigo de los virtuosos, del que sea más virtuoso que tú. Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos provechosos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. También habla de que uno tiene que ser amable con quien es amable, cede a las palabras gentiles, y no te opongas a los actos provechosos. Oye, hagámosle el bien a esta persona. Esto que hay que hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, pero es bueno. Hazlo igual. Eso. Y también aquí de la amistad. Oye, cualquier falta con el amigo, no guardes rencor con él. La amistad es uno de los más preciados tesoros de la vida. Esa es la verdad. Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Tampoco hay que afanarse y ser tan rígido. Oye, esta persona parece que no es tan virtuosa, así que no estoy seguro de hacerme amigo. No hay que llegar a la imbecilidad. O sea, simplemente esto con inteligencia, con equilibrio. Compenétrate en cumplir estos preceptos, pero atiénete a dominar ante todo las necesidades de tu estómago y de tu sueño. No comer más allá, no dormir más allá, y no comer menos y dormir menos tampoco. Cuidarse a sí mismo. Porque todos los preceptos anteriores son hacia la divinidad, hacia afuera. Y aquí está hablando hacia el sí mismo. Estar en orden con todos los de afuera, con las divinidades y todo eso, con los amigos, y después preocuparse de uno mismo, de cómo uno come, cómo uno duerma. En fin, acabo de leer la mitad de una página, de 4 páginas solamente, de los versos de oro pitagórico. Después va subiendo el nivel. Dice, por ejemplo, esto es lo que hay que hacer. Estas cosas hay que empeñarse en practicar. Estas cosas hay que amar. Enseña un camino de vida y da ánimo. Y dice, conocerás a los seres humanos, víctimas de los males que ellos mismos se imponen. Mucha gente, si uno estudia la vida de Pitágoras, se atrae el mal. ¿Se han fijado que uno dice, yo no quiero esto, me carga esto? Cualquier cosa que uno acompañe con la palabra de no quiero, funciona en la vida al revés. Por ejemplo, si yo les digo, no piensen en un auto azul, inmediatamente aparece. Yo le digo, no piensen en un caballo blanco. La mente humana y la parte más profunda de la mente no entiende el no. Nosotros funcionamos en positivo. Entonces empezar a tener en cuenta que muchos de los males que nos aquejan nosotros mismos, desde nuestra ignorancia, desde el maldecir. ¿Han escuchado de la bendición y la maldición? Bendecir no es solamente, oye, yo te bendigo con la... No, o yo te mal... Es decir mal o decir bien. Hay una importancia enorme también en el lenguaje. En fin, les dejé entonces los versos de oro pitagórico. Los pueden buscar también ustedes, o si no en Planeta Celta, en archivos para que los descarguen. Y la vida de Pitágoras tiene hartas cosas que uno puede extractar para uno. Les recuerdo que aunque nuestro origen sea de la raza que sea, de la cultura que sea, la verdad es que nuestra cultura viene de Europa. Nuestras leyes vienen de allá, y de Roma y de la Grecia antigua. Somos los descendientes de esta gente. Mezclado con gente de acá también, algunos y todo eso. Pero la cultura que tenemos viene de allá. Y es bueno empezar a darle vuelta a esto, porque son nuestros ancestros.
hay un inconsciente colectivo, una memoria colectiva que está ahí, intacta, esperando a ser despertada, sobre todo en los momentos que van a venir. A Pitágoras después lo persiguieron, le incendiaron su escuela y todo. Gente envidiosa, ¿no? Siempre de hecho eran políticos, ¿no? Lo mismo pasó con los que hicieron la verdadera democracia, que era para honrar a los dioses. Vinieron en el grupo de 400, que eran 400 personas ricas, y también los destruyeron. Hay harto que beber de los antiguos. Si el Renacimiento se fortaleció, si pudieron echar afuera las tinieblas del oscurantismo de la época gracias a descubrir a los ancestros, a nuestros ancestros, si funcionó antes va a funcionar ahora. Y esto que dijo al principio de honrar a la divinidad, también habla de hablar con ella en otros lados. Se los recomiendo absolutamente. Lo mismo que decía Jesús y lo mismo que buscan los yogis a tratar de unirse yug con eso de arriba. En fin, partir de que no estamos solos, que no somos errores de la naturaleza. De hecho, Pitágoras lo dice con todas sus letras, como lo dijo Jesús. Nosotros somos una raza divina, venimos del cielo, estamos aquí aprendiendo y en nuestro aprendizaje tenemos que aprender a respetar, guardar distancia de otros, buscar la cercanía de ciertas personas, de otros mantenerse más lejitos porque nos pueden hacer daño a nuestro propósito, me refiero. No tener enemigo a nadie necesariamente, pero sí entender que somos febles, somos débiles, somos permeables y tenemos que nosotros terminar de cultivarnos nosotros mismos. Sembrar en nosotros buenas cosas para cosechar de nosotros mismos esas cosas que nos van a dar el pasaje a otro mundo mejor que este. Suena raro, suena anacrónico, parece que es cierto. Bien, fueron los versos de oro pitagóricos. Están en Planeta Celta, en mi sitio ahí en... También escribí algo de Pitágoras en mi libro Bitácora del Sur. Bueno, ahí escribí muchas cosas. Los que deseen tener mi libro también me pueden escribir solamente a mi mail porque estos mensajes me cuesta estarlos revisando. freireramon@gmail.com freireramon@gmail.com. También hice un audiolibro de la antigua Grecia para entender qué pasaba con ellos, de sus dioses y todo eso. Para los que no quieran leer y solamente quieran ponerse ahí y escuchar, no sé, o anotar, en fin. O para ponérselo a los niños mientras duermen, qué sé yo. Ya, fue Pitágoras entonces. Nos vemos.